Aunque intentes molestarnos, ni siquiera te va a doler tanto, al fin y al cabo es tu dinero. Pobres inútiles, gente de bajo nivel. Suspiré mientras hacía la revisión final. Va a cerrar su cuenta, ¿verdad? Adelante, dijeron en tono burlón. Sus ojos estaban llenos de desprecio, haciéndome sentir repugnancia mientras nos miraban fijamente. Decidí que era momento de darles a quienes juzgan a otros por su origen una probadita de su propia medicina. Con ese pensamiento, sonreí. Mi nombre es Tiffany, tengo 29 años y soy empleada de oficina. Vivo una vida tranquila con mi mamá mientras trabajo. Mi papá falleció por una enfermedad cuando yo era pequeña, su padecimiento crónico empeoró rápidamente. Mi papá, que estaba involucrado en varios negocios, siempre estaba ocupado, salía temprano y regresaba tarde. Aún así, atesoraba el tiempo con su familia, y guardo hermosos recuerdos jugando con él en sus días libres. Mamá y yo quedamos en shock cuando murió, pero ella, sin querer que me sintiera sola, valoró aún más nuestro tiempo juntas. Afortunadamente, cuando papá enfermó, se aseguró con el entonces director general de dejar fondos suficientes para nuestro sustento. Gracias a eso pude ir a la universidad. Tanto los padres de papá como los de mamá nos apoyaron mucho. Especialmente mis abuelos paternos, que vivían cerca, cuidaban de mí cuando mamá trabajaba. Aún visitamos a ambos lados de la familia en fiestas como Navidad y pasamos tiempo juntos. Soy quien soy hoy gracias al apoyo de muchas personas. Como forma de retribuirlo, ingresé a una universidad nacional y conseguí empleo en una gran empresa. Pensé en trabajar en el banco que papá iba a heredar, pero elegí una carrera que realmente amo. Como siempre me dijo, haz lo que te apasiona. Ya entregué el banco, así que no te preocupes. Gracias a un hogar feliz y la libertad de disfrutar mis pasatiempos, nunca me interesó el romance. Pero ahora, a esta edad madura, muchas de mis amigas están casadas y con hijos, lo que me hizo pensar en el matrimonio. Fue entonces cuando ocurrió cierto encuentro. Nunca imaginé que esa reunión llevaría a un incidente tan grande. Oye, Tiffany, ¿no te interesa el amor? Ese fue el punto de partida, una pregunta de una colega del trabajo. Nos hicimos cercanas desde nuestros días de novatas. Tengo un conocido que no logra encontrar pareja. Es educado y guapo. Tú también eres muy preparada, Tiffany. Tal vez te gustaría conocerlo. ¿En serio? Siempre he pensado que es un desperdicio que alguien con un perfil tan alto como tú esté sola, dijeron algunas personas en la oficina. Ella tiene una red social enorme y siempre comparte historias. Vive con su novio, a quien conoció en una fiesta, y parece muy feliz. Está bastante preocupada por mi falta de vida romántica. Incluso le había consultado sobre el matrimonio, lo que llevó a este arreglo. Unos días después, acepté conocer a un hombre llamado Joseph. La cita sería en un café. Mientras esperaba nerviosa, un hombre se acercó. ¿Tiffany? Sí. Mucho gusto. ¿Eres Joseph? Sí. Gracias por venir hoy. La expresión de Joseph era inexpresiva mientras me observaba de arriba a abajo. Sentí como si me evaluara y me incomodé un poco. Luego se sentó frente a mí y empezó la conversación de inmediato. ¿A qué te dedicas? Trabajo en ventas en una empresa. Siempre me ha gustado interactuar con la gente y compartir opiniones, por eso elegí ventas. Me resulta gratificante, y me encanta ver a los clientes felices con sus compras. ¿Cómo se llama tu empresa? Se lo dije. Joseph hizo una pausa y luego sonrió. No fue una sonrisa agradable, parecía más bien de satisfacción. Mi empresa es bastante grande y tiene buen desempeño. Nuestros clientes confían mucho en nosotros. Como él preguntó, decidí devolverle la pregunta. ¿Y tú, Joseph, a qué te dedicas? Él resopló con orgullo y empezó a presumir. Trabajo en Sunrise Bank como jefe de departamento. Sunrise Bank es un banco enorme. ¿Sabes? El trabajo es duro, no algo que cualquiera pueda manejar. Pero como mi papá es el CEO y yo soy el sucesor, es diferente para mí. Sentí una incomodidad en el pecho. Esperaba una respuesta normal, pero su tono agresivo me hizo sentir incómoda. En efecto, Sunrise Bank es un banco importante. Yo lo conocía por cierto incidente, pero me sorprendió saber que Joseph trabajaba allí como jefe de departamento. Vaya, qué impresionante. Sunrise Bank es enorme, ¿verdad? Lo halagué a propósito. No veía necesidad de ser grosera y, aunque pensé que probablemente sería nuestra última reunión,
creí mejor ser amable. Satisfecho con mis halagos, Joseph siguió presumiendo. Honestamente, hablar con él era doloroso. No me escuchaba, ocasionalmente asentía, pero siempre regresaba el tema a sí mismo. Incluso hizo comentarios absurdos sobre su falta de pareja. Soy bastante popular, ¿sabes? Pero siempre se me acercan personas que no están a la altura del origen familiar o nivel educativo que busco. Pensé que el problema era su actitud. Ya había decidido no volver a verlo después de avisarle a mi amiga. Tras un rato, todavía con aire satisfecho, hizo una sugerencia. Me gustaría conocer a tus padres. ¿Eh? Pero si apenas nos conocimos hoy. Precisamente por eso. La calidad de los padres es importante, especialmente si vamos a salir, ¿no? Por dentro grité, no tengo ninguna intención de salir contigo. Pero parecía no notar mi incomodidad. ¿Cuándo están disponibles tus padres? Tendré que hablarlo con mi mamá. ¿Y tu papá? Sentí un creciente disgusto, pero no tuve fuerzas para cortarlo. Mi papá falleció cuando yo era pequeña. Joseph entrecerró los ojos. Ya veo. Guardó silencio un momento. Envíame una fecha que te convenga. Ajustaré mi agenda. Ah, gracias. ¿Nos vamos entonces? Antes de que terminara, Joseph se levantó. Sentí que hablaba con alguien de otro mundo. A pesar de mi renuencia, le había dado mi contacto y hasta habíamos hablado de conocer a nuestras familias. Su mirada despectiva al enterarse de la ausencia de mi padre me incomodó. Al final, acordamos reunirnos nuevamente con nuestras familias. Cuando se lo expliqué a mamá, sonrió. Tal vez solo estabas nerviosa porque nunca has salido con alguien. Tal vez, pero su forma de hablar fue extraña. Bueno, estarán sus padres, ¿no? Si no te sientes cómoda, solo di que no. Yo estaré ahí también. Gracias, mamá. Perdón por meterte en esto. Ella soltó una carcajada. No pasa nada. Además, tengo curiosidad por Sunrise Bank. Veamos qué tal. Así que Joseph y yo organizamos una reunión familiar. En ese momento no tenía idea de que él había planeado el encuentro con un propósito tan impactante. El día de la reunión llegamos al elegante restaurante que Joseph había elegido. Era un lugar grande. Nuestra mesa estaba lista, pero él aún no llegaba. Esperamos, y poco después de la hora acordada, Joseph y su familia llegaron. Perdón por el retraso. El tráfico estaba terrible. Mucho gusto y gracias por venir hoy. Su familia tomó asiento sin disculparse realmente. Irritada pero sin querer iniciar un conflicto, di comienzo a la reunión. Tras un rato, la madre de Joseph, Morgan, habló con una leve sonrisa. ¿Y su padre? ¿Vendrá más tarde? Miré a Joseph. Él solo sonrió con desdén y no dijo nada. Ya le había dicho que mi padre había fallecido. Mamá respondió con calma. Mi esposo falleció por una enfermedad cuando Tiffany era pequeña, así que hoy estoy aquí como su madre. Morgan alzó la voz exageradamente. Oh, vaya. Tiffany viene de una familia monoparental. Sus palabras me dejaron atónita. Aunque habíamos dicho que mi padre murió por enfermedad, su tono estaba lleno de malicia. Debió ser difícil crecer así, ¿verdad? Pero se graduó de una universidad pública, eso es admirable, ¿no? Sí, pero aún así, salir con alguien de una familia monoparental podría ser complicado. La conversación de la familia de Joseph nos dejó a mamá y a mí sin palabras. Hablaban con total falta de respeto, como si venir de una familia monoparental fuera algo negativo. Esas palabras no son apropiadas para nuestro primer encuentro, respondí en voz baja. Disculpe, pero después de que mi papá falleció, mi mamá me crió con gran dedicación. Le debo mi vida actual. ¿No es grosero hablar así de alguien a quien acaban de conocer? Morgan soltó una carcajada. ¿Grosero? ¿No es más absurdo que la hija de una familia monoparental piense en casarse con una familia de alta clase? No me gustan las mujeres de carácter fuerte, añadió Joseph. Esto es inútil, pensé. No había manera de razonar con ellos. Solo los miré con incredulidad. Tenía grandes expectativas porque trabaja en una gran empresa. Bueno, eventualmente llevará Sunrise Bank. Quizá ella no esté a tu nivel. Y continuaron lanzando insultos. Sentí que ya no tenía necesidad de seguir escuchando. Temblando de ira, mamá los fulminó con la mirada. ¿Nos invitaron hoy solo para menospreciarnos? Tiffany me contó lo que pasó el otro día.
¿Disfrutan humillarnos por ser una familia monoparental? Era la primera vez que la oía hablar con tanta firmeza. Por favor, dejen las acusaciones. Solo era una pequeña broma, ¿no? A nadie le gusta que se burlen de él. Todos sus comentarios han sido condescendientes. No tenemos intención de seguir escuchando esto. La familia de Joseph mostró su desagrado ante la clara declaración de mamá. ¡Qué arrogancia para unos plebeyos! ¿Plebeyos? Puede que sea así, pero esto ya me decidió. La familia de Joseph pareció sorprendida por un momento y luego estalló en risas, como pensando, ¿y qué pueden hacer ustedes? Mamá suspiró y continuó. En realidad tenemos fondos depositados en su banco, pero no deseamos confiarlos a personas como ustedes. Ah, ¿sí? Pero ni siquiera conocemos su nombre, así que no debe ser mucho, ¿verdad? Probablemente sea insignificante. Así es. Aunque intenten causarnos problemas con su dinero, no nos afectará. La gente pobre y de baja clase no es necesaria. Comprendí que el último intento de conciliación de mamá había sido en vano. Seguían hablando con desprecio, sin darse cuenta. Suspiré e hice la confirmación final. Vamos a cerrar nuestra cuenta, ¿de acuerdo? Adelante, dijeron con tono burlón y miradas despectivas. Pensé, hagamos que quienes juzgan a otros por su origen sufran un poco. Sonreí ante esa idea. ¿Es así? Entonces procederemos. Y por favor consideren que esta reunión nunca ocurrió. Por supuesto. Nunca tuvimos intención de que nuestro hijo se casara con la hija de una familia monoparental. Entonces nos retiramos. Mamá y yo nos levantamos. Ah, no se preocupen por la cuenta de hoy. Es demasiado caro para ustedes. Ah, ¿sí? Bueno, entonces. Y con eso terminó la reunión familiar. Más tarde hice una llamada. Semanas después, mi celular se llenó de llamadas de Joseph. Por supuesto, lo había anticipado y no tenía intención de contestar. Era su responsabilidad. Bloqueé el número de inmediato. Unos días después recibí una llamada de mi abuelo Kyle. Convocadas por él, mamá y yo nos dirigimos a Sunrise Bank. En la sala de reuniones estaba la familia de Joseph, con rostros pálidos. En cuanto nos vieron, Morgan se levantó y corrió hacia nosotras, inclinándose profundamente. No respondí a su disculpa. Solo sonreí. ¿Exactamente por qué se está disculpando? Morgan se mordió el labio, temblando de ira y frustración. Había demasiadas cosas por las que disculparse. Todo empezó porque dijimos que cerraríamos nuestra cuenta. Nuestra cuenta no era especialmente grande, cerrarla no habría causado mucho daño. Pero el caso de Kyle era diferente. Él administraba la herencia que mi padre dejó en Sunrise Bank para nuestro beneficio. También tenía su propia cuenta allí. Si todas las cuentas, incluida la herencia de mi padre, se cerraban, el total sería de unos $7 millones. Su falta de respeto provocó esta decisión. Y, lo más importante, Kyle es el exdirector general del banco. Mi padre iba a asumir el banco, pero falleció joven, así que el puesto pasó a Scott. No sabía que Tiffany estaba relacionada con el exdirector general. Scott, nervioso, habló como si diera excusas. Pero eso no cambiaba nada. Aunque no lo supieran, su prejuicio contra nuestra familia era culpa suya. ¿Quiere decir que si fuéramos familiares nos habrían tratado diferente? No le hables así a mi papá. Es tu culpa por no decirnos desde el principio que tu abuelo era el exdirector general. No tengo ninguna obligación de decirle algo así a un extraño. Además, ustedes empezaron y se burlaron de nosotras, ¿recuerdan? Joseph no pudo responder y entrecerró los ojos con frustración. Me insultaron sabiendo que venía de una familia monoparental. Cuando dije que transferiría el dinero, ustedes nos dijeron que lo hiciéramos. Solo hicimos lo que nos dijeron. Puede que para ustedes no sea nada, pero ¿alguna vez pensaron en los sentimientos de alguien cuya familia ha sido insultada? El silencio cayó en la sala. Morgan temblaba con desesperación. Scott tenía la cabeza baja. Pero Joseph aún parecía inconforme. Ahora se creen superiores solo porque alguien les habla. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y entró Kyle. Al ver su rostro severo, Scott y Morgan palidecieron aún más. Solo Joseph siguió mirándome con enojo. Incluso después de darles una oportunidad para reflexionar, siguen pensando solo en ustedes mismos, dijo Kyle. No es mi culpa, es de ella. Cuida tus palabras. Si continúas, terminarás aún peor.
Joseph, silenciado por Kyle, volvió a mirarme con rabia. ¿Quién iba a imaginar que el familiar de una familia monoparental era el exdirector general? Sabías que yo sería el futuro director y viniste solo para burlarte. Joseph, silencio. Kyle lo fulminó con la mirada. ¿Futuro director? Kyle miró entonces a Scott. Scott se encogió aún más. Entiendo que quieras dejar el banco a tu hijo, pero ahora que conozco su mentalidad, es imposible que continúe como futuro director. Eso es ridículo por algo como esto. Scott intentó protestar, pero se sentó de nuevo bajo la mirada de Kyle. Aún no entiendes que tu actitud es el problema. Aunque estoy retirado, la junta directiva decidirá. Si tienes algo que decir, díselo a ellos. Y recuerda, grabamos la conversación anterior y esta también. La grabadora servirá como evidencia. Saqué una grabadora de voz frente a los tres. Reproduje la grabación. Nuestra conversación del otro día comenzó a escucharse. ¿Cómo se atreven a preparar algo así? Es injusto. Solo fue una precaución. Pero recuerden, ustedes me obligaron a esta situación. Joseph no tuvo nada que decir. Sus rostros se pusieron pálidos. Gracias. Nosotros nos encargaremos de aquí en adelante. Mamá y yo nos retiramos. Al final, Kyle no retiró los fondos oficialmente, pero Scott fue destituido de su puesto como director general y Joseph fue degradado. Incapaz de soportar el golpe a su orgullo, Joseph renunció voluntariamente. Debido a la influencia de Kyle en el sector financiero, sería difícil que Joseph encontrara trabajo en el mismo campo. Scott, consciente o no de esto, parecía decidido a trabajar hasta la jubilación, aunque Kyle dijo que sería difícil para él tanto mental como físicamente. Morgan, que antes disfrutaba del poder como esposa del director, comenzó a trabajar medio tiempo para mantener su estilo de vida, aunque su carácter probablemente dificultaría que conservara un empleo. Lo siento mucho. Está bien, tú no lo sabías. Solo le conté lo ocurrido a la amiga que me presentó a Joseph. Ella solo había oído de él por otra persona, así que no tenía culpa. Mamá al principio se preocupaba por ser madre soltera, pero hoy soy feliz y puedo vivir gracias al apoyo que he recibido. Cuando se lo dije, sonrió y me dio las gracias. Después de que todo se resolvió, Kyle nos dijo que fuéramos a visitarlo nuevamente algún día. Estoy muy agradecida por su ayuda. Fue duro, pero ahora soy feliz, así que todo está bien. Tengo buenas noticias para ti. ¿De verdad? No se trata de otra cita, ¿verdad? Es un amigo de mi novio. Esta vez sí es un buen tipo. No estoy interesada en salir con nadie ahora. Estoy satisfecha con mi vida actual. Quiero seguir valorando a quienes me apoyan, y quizá algún día conozca a alguien con quien realmente conecte.